Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Las 70 semanas de Daniel en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces lee Daniel 9, versos 21 en adelante, y dicen así: Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseo. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, hemos abierto tu palabra, Señor, y hemos leído la profecía más preciosa y poderosa que tú has dado a tu pueblo Israel. Te damos gracias por la precisión y la exactitud de los números y de las cifras, y te bendecimos, Señor, por la manera como en el pasado has cumplido esta parte de la profecía. Y eso nos da confianza para creer y saber que tú cumplirás lo que falta de estas semanas a tu pueblo Israel. Te damos gracias por la posición que ocupamos y te pedimos, Señor, tú que has dado entendimiento a tu pueblo, porque así también lo profetizaste para los últimos días, te pedimos, Señor, que lo que pueda faltar para conocer en esta hora mientras estamos aquí, nos sea dado por el Espíritu Santo. Sabemos que ya el tiempo está cumpliéndose y que tú, Señor, has prometido revelarte por tu Espíritu a tu pueblo. Ya el profeta no está con nosotros, pero tu palabra y tu Espíritu están con nosotros. Y esa palabra que fue con el profeta para enseñarles, en esa misma palabra estamos confiando y en tu Espíritu, para que lo que falta en nosotros en esta hora, en tu providencia, tú nos enseñes. Ábrenos pues el sentido. Sé tú el Maestro, y nosotros en esta hora nos sentamos como María a tus pies, para oír de ti la enseñanza que nutre nuestras almas y fortalezca nuestros espíritus, y nos llene de fe y de esperanza para las cosas que están por suceder. Sea así ahora como te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero entrar de una vez en las cosas que vamos a decir
En relación con este mensaje que hace algún tiempo habíamos querido predicar, tomado en su mayoría de las palabras del profeta, en 2 o 3 mensajes que él predicó sobre Daniel. Él predicó el propósito del ángel Gabriel, o las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, y luego después el propósito sextuple, 6 propósitos en el plan de Dios para Daniel y su pueblo, y luego las 70 semanas. Y siendo un mensaje predicado hace algunos años, pero que ha tenido estados vivos, y que en estos días más que nunca estamos viendo la realidad de estas palabras, hemos sentido el deseo de predicarle, y por eso ahora lo traemos en la confianza de que lo que aún no entendemos o no sabemos, ahora con la ayuda del Señor, Él nos lo dé. Así que abramos nuestro corazón ahora en esta confianza de que Dios nos ayudará. ¿Dicen amén? Entonces sabemos que Daniel estaba en Babilonia. Aquí algunos años atrás, exactamente podemos decir 68 años hacían, que Daniel estaba en Babilonia. Y estando allí, comenzó a sentir nostalgia por el regreso a su patria. Como profeta y hombre de Dios, entonces leyó los profetas, leyó en los tiempos, se interesó en saber el cumplimiento de las profecías, y por supuesto el libro del profeta Jeremías había profetizado el cautiverio, como también el tiempo que iba a durar. Y usted lee o apunta, porque no voy a tener tiempo de leer muchas de las citas. Le voy a rogar que si usted me oye hablar sobre las citas, busque su Biblia enseguida, o tenga lápiz y lo apunte para que después lo pueda estudiar mejor. Jeremías 25 y el versículo 11 y 12 está lo que seguramente leyó el profeta. Déjenme hallar aquí. Dice Jeremías 25, 11 y 10. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desierto para siempre. ¿Ve usted? Cuando vemos a naciones oprimiendo a otras, a veces es el látigo en las manos de Dios para castigar a esa nación que necesita ser corregida. Pero yo siempre he dicho que es duro recibir el aguijón, pero pobre del aguijón cuando le llegue su tiempo. ¿Saben? Cuando vemos las amenazas de muchas naciones contra Israel ahora como aguijones, pobre de ellas cuando llegue el tiempo del Señor para con ellos. Así que Dios usó como látigo a Babilonia para castigar a Israel y la envió allá por 70 años, y dice, pero cuando se cumplan esos años, entonces viene el tiempo para ya arreglar la cuenta de Israel. Amén. Entonces la responsabilidad como judío y como profeta hace que Daniel comience a buscar al Señor. Y Daniel volvió su rostro al Señor en oración y ruego, en ayuno, en oración, en silicio, en ceniza. Y con sinceridad buscó al Señor para saber los tiempos. Daniel estaba estudiando, como dije, la profecía de Jeremías, y se dio cuenta que a los 70 años de cautividad se acercaba el fin. La cautividad israelita comenzó en el año 606 antes de Cristo. A la fecha en que se presenta esto, o sea, la fecha de 538, habían pasado 68 años.
pueblo de Asuero había cautivado ya a Babilonia. Entonces, Israel está allí ya 68 años pasados. Este descubrimiento sin duda que trajo un gozo a Daniel. Por eso buscó al Señor con todo su corazón y en oración y ruego, como está en Daniel 9, los versos 3 al 19. Ahí hallamos un modelo de oración, de súplica y de intercesión. Él comenzó confesando el pecado de su pueblo, tanto en sus obras como en la desobediencia a los profetas. Lea eso, para que se dé cuenta. Verso 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Daniel estaba consciente porque Jeremías fue profeta, y él le dijo, no luche porque es decreto de Dios, entréguense a Babilonia. Y los demás creyeron que era un hombre falso, y que era un hombre que estaba traicionando el país, pero era palabra de Dios y se cumplió. Dijo, los que resisten van a morir, pero si se entregan, Dios los va a dejar que se vayan en cautiverio y allá los va a cuidar. Y así hizo Dios con los que obedecieron. Entonces Daniel aquí comienza a orar al Señor y a pedir a Dios que tenga misericordia, que hiciera resplandecer su rostro sobre el santuario asolado, y termina rogándole que apartara su ira y su furor de sobre Jerusalén. Todo este capítulo 9 hasta el verso 20 está la oración y ruego que hace Daniel a favor de Jerusalén. Y dice la Escritura que aún estaba hablando y orando y confesando el pecado de él y del pueblo, cuando Gabriel el arcángel vino volando con presteza y le tocó a la hora de la tarde. El ángel entonces le hizo entender lo que estaba en los planes y cumplimientos de Dios. Además le dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Y también le dijo, al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Hallamos que Daniel estaba interesado en el fin de los 70 años de cautividad. Pero Gabriel tenía más que eso que decirle. Le dijo sobre el período de las 70 semanas. Y el propósito de la visita de Gabriel fue mostrar a Daniel que aunque el pueblo sería restaurado a su tierra al fin de los 70 años, conforme a lo que dijo Jeremías 25:11, eso no significaba la restauración de su vida nacional. Entienda eso. Los israelitas regresaron después del cautiverio babilónico y regresaron una y otra vez de distintos cautiverios, como 7 diferentes veces que fueron llevadas desde los jueces para allá. Pero desde este tiempo, cuando el templo es destruido y tomada sus riquezas y llevada a Babilonia, Israel nunca jamás llega a gobernar como nación en su tierra. A ver, esto es lo que Gabriel está procurando hacer que Daniel entienda. Más bien, está procurando decirle que cuando termine ahora estos 70 años en los cuales estaban por fuera donde quiera, esto era nada menos que el comienzo de un periodo más largo que el ángel llamó 70 semanas o 77. ¿Ves? Este tiempo tenía que pasar antes de que ellos tuvieran control de nuevo sobre su tierra. Y este periodo estaba determinado sobre el pueblo de Daniel y sobre la santa ciudad. Esto encierra una importancia tremenda, porque revela el hecho de que nada tiene que ver las 70 semanas con los gentiles o con la iglesia. Le dice tu pueblo y tu santa ciudad. También revela otra verdad, y es que las 70 semanas o 490 años solo cubren un periodo cuando los judíos están por permisión de Dios morando como un pueblo en
prepara para decir a Daniel el fin de su pueblo, los días que le restan hasta el fin. Es la profecía bíblica en cuanto a tiempo más significativa que podemos hallar. Porque Dios lidia con su pueblo Israel y ahora le especifica por días y años con exactitud el tiempo que va a pasar haciendo una cosa, haciendo otra, hasta el fin. ¿Por qué? Porque resalta los eventos más importantes de la historia judía a través de las edades, culminando en el fin. El verso 24 establece el tiempo completo y le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, está hablando con el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad. Ahora esa santa ciudad usted sabe que es Jerusalén. El pueblo es el pueblo judío y la santa ciudad es Jerusalén. Al final de esas 70 semanas, como vemos en Daniel 9, dice, Dios se proponía hacer 6 cosas. Había 6 propósitos en Dios en la culminación de esas 70 semanas. Fíjese lo que dice el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Primero, para acabar la prevaricación. Segundo, para concluir el pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia de los siglos, o sea, la justicia eterna. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. ¿Amén? Este propósito sextuple preveía, por supuesto, el rechazamiento del Mesías, para el cual sería necesario expiar la iniquidad, terminando sellando la visión y la profecía y ungiendo al santo de los santos. Entonces, las 70 semanas determinadas para Israel tienen un propósito muy extenso. ¿Ves? Propósito que dije es sextuple y que finaliza en el fin. Este propósito de parte de Dios, ya Dios veía que Israel, cuando aún el Señor les presentara por las fechas la venida del Mesías, Dios sabía que lo iban a rechazar. Entonces esto haría necesario que cuando la vida de Israel terminara en las 70 semanas, entonces Dios vería que sería incluido dentro de esos propósitos de Dios la expiación de tal pecado, que es el más grave que Israel ha cometido. Así que Dios los enumera, comenzando, dice, con que va a acabar la prevaricación. Yo quiero entrar, no digamos muy detalladamente, pero sí en esta parte, porque forma algo muy importante al eslabonar las 70 semanas. Dios dice, 70 semanas están determinadas. Y en esas 70 semanas, que están determinadas para tu pueblo y para la santa ciudad que es Jerusalén, voy a hacer 6 cosas. Primero, voy a acabar con la prevaricación. ¿Ves? Esto significa apartar o quitar la impiedad de Jacob. Para confirmar esto, nomás que tenemos que leer el capítulo 11 de los Romanos. Y allí hallamos al apóstol Pablo, los versículos 21 en adelante, hablando de Israel. Que si Dios no perdonó las ramas naturales, hoy tampoco no te perdone. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque el verso 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Amén.
Este versículo prueba que cuando terminen las 70 semanas, ya habrá venido el libertador a Sión, e Israel, Dios habrá quitado la prevaricación, que es el pecado, la impiedad de Jacob. Toda su maldad habrá sido quitada. ¿Por qué? Dice, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos. Dice, ¿cuándo? Cuando quitare sus pecados. Prevaricación o transgresión es ir en contra de algo. Israel prevaricó contra Dios, pero en este tiempo Dios va a acabar con toda prevaricación e impiedad de Israel, y entonces el Israel verdadero nacerá de nuevo. Amén. Y los tales serán sellados, van a recibir el Espíritu Santo. Esto será una obra extraordinaria que Dios va a hacer en los 144,000 israelitas que están predestinados. ¿Ves? Ellos van a recibir, porque Dios, la manera como salva a uno, salva a todos. Y ellos van a ser sellados. Y el único sello de Dios es el Espíritu Santo. Así que ellos van a ser salvados, limpiados. Pero dice que va también a concluir el pecado. Fíjense las palabras del profeta. Acabar la prevaricación y concluir el pecado. Esto es su segundo propósito. ¿Cuál fue el más tremendo pecado que Israel cometió? No más tenemos que buscar en Mateo 27, los versículos 21 al 25. Respondiendo el presidente les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ustedes saben que estaban ahí los dos. Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente le dijo, pues qué mala es. Mas ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Y viendo a Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, ¿qué dijo? Tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. He allí, para que usted vea claro, el pecado de Israel. Jesús allí concluía el pecado. Dese cuenta. Pero ellos estaban tan ciegos y él lo sabía. El sacrificio de Cristo era para terminar el pecado. Pero ellos estaban tan ciegos que no lo pudieron saber, sino que dieron su voto para que él fuera muerto. Amén. Ahora ellos estaban ciegos, pero él lo sabía. Y viendo él que ellos estaban ciegos, ¿cuál es lo primero que él dice cuando lo están clavando? Dice, Padre, perdónalos. ¿A quién está diciendo eso? Es a los judíos, su pueblo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, hermano. Oh, aquí el pueblo israelita recibe el perdón, porque lo que está haciendo lo está haciendo en ignorancia. Creo que es el capítulo 2 del primero a los Corintios, a donde el apóstol Pablo viene de memoria, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, verso 8, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Ve usted? Si hubieran tenido los ojos abiertos, no hubieran dado muerte al Señor, pero lo mataron porque el pueblo fue cegado. Y el Señor dijo que Él no les iba a dar entendimiento para no sanarlo. Tienen ojos y no ven, y oídos, ¿ves? Y dice, deja este pueblo así como está, no sea que abra los ojos y vea y yo tenga que sanarlo. Dios lo cegó a propósito. Amén, hermano. Esos son los designios de Dios. Termine de leer el capítulo 11 de los Romanos y usted ve a Pablo que levanta y dice, oh, cuán incomprensibles son los juicios del Señor. Amén. Entonces, por eso el Señor los perdona. Mas cuando ellos le vean, aleluya, concluirá el pecado para Israel en el fin. Porque el fin del pecado estaba en Cristo allí.
y verdaderamente es dado por Dios la luz para ver, se le termina el pecado, ahí termina todo porque Cristo lo limpió. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer para el pueblo. Pero como ellos le rechazaron en la ignorancia, ¿ves? Fíjese, el Señor ya decretó el perdón. Pero ¿cuándo va a ser eso? En el fin, cuando ellos le vean como el Mesías. Amén. Entonces, el pecado, usted sabe que el pecado es incredulidad. Ellos no creyeron que Él era el Mesías, aunque hizo todas las señales del Mesías, no pudieron verlo porque estaban ciegos. Por eso cuando usted ve a personas decir que no creen en el mensaje de hoy, que no creen en la palabra para hoy, en el mensaje de la hora, el profeta dice, déjelos quietos. Ellos no creen simplemente porque no pueden ver. Están ciegos y será inútil el esfuerzo suyo. Esta edad en que vivimos, la edad de la Odisea, son la edad de los ciegos y son los ciegos que no lo saben. Son como los israelitas, hermanos de José ante su hermano. ¿Se recuerdan esa historia? Ahí estaba Rubén y los demás clamando ante José que le dejara ir a Benjamín. Y estaba delante de José y no sabía que era José. Amén. ¿Por qué? Porque estaban cegados. ¿Ves? Pero se cumplirá Zacarías 12, los versos 10 al 14, que ustedes saben, cuando Él se haga conocer a Israel, como lo hizo José. Y entonces se concluirá el pecado para Israel, porque estarán tan avergonzados de lo que hicieron, que ellos van a recibir el perdón. Por eso la razón del llanto sobre Él. Van a llorar sobre Él. ¿Cómo? Como quien se le pierde el unigénito, el único hijo que tiene. Van a llorar. Y en ese tiempo, cuando ellos vean a Cristo y le reconozcan que en lo que Él es, que fue el que ellos mataron, se concluirá el pecado de Israel. Luego dice, expiar la iniquidad. Iniquidad es obrar mal, como ellos hicieron en la cruz. El salmista dijo, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Salmo 66, 18. La iniquidad de Israel será expiada. En Zacarías, el capítulo 13 y el versículo 1, hallamos al Señor. En aquel tiempo dice, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. El verso 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herida en la casa de mis amigos. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Quizás algunos de ustedes han leído Mateo 26, 31. Y a propósito de eso, abra su Biblia en Mateo 26, 31. Y mire lo que dice allí. Cuando el Señor Jesús en la noche, después de la Santa Cena, iba a ser entregado, Jesús le dijo, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Hasta hace mucho tiempo le dábamos esta sencilla interpretación, que no decimos que no se adapta a las circunstancias. Decíamos que aquí el Señor estaba diciendo que el pastor, él, iba a ser herido, y que las ovejas eran sencillamente los discípulos que iban a ser esparcidas. Y no dudamos que eso pudo tener cabal cumplimiento en esa porción. Pero el Señor aquí en esta versión o esta parte simplemente cita la primera parte de Zacarías 13:7. ¿Ves? Y usted vuelve atrás a lo que acabo de leer. Dice, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Pero ¿qué más dice él? Mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Amén, hermano. ¿Quiénes son estos chiquitos?
los 144,000 que ahora se reúnen en Jerusalén. ¿Qué hizo Israel? Israel hirió al pastor, a Jesucristo. ¿Qué hizo eso? Eso trajo que Israel fue desparramado por todas partes del mundo entero. Pero en el tiempo del fin, el Señor viene a recoger a quienes, a los 144,000, a los chiquitos que son los Benjamín. Por eso José no se pudo presentar a sus hermanos y decir quién él era hasta que no trajeron a ese hermanito chiquito. Benjamín figura a los 144,000 y cuando Israel mató al pastor y lo hirió, porque lo hirió, entonces todo Israel fue disperso por el mundo entero. Pero él dijo, todos van a ser dispersados, pero va a llegar el día en que voy a tornar mi mano sobre los chiquitos. Bendito el nombre del Señor. Estos chiquitos son los 144,000 que ahora se reúnen en Jerusalén. Aleluya. Él prometió tornar su mano sobre ellos. ¿Cuándo? En los últimos días. Debe ser como el Señor corta la palabra en una sola parte y no dice lo demás. Así es el Señor. Pero la Escritura dice que los entendidos entenderán. Gloria a Dios. Es entonces cuando la iniquidad será expiada. Reconciliación será hecha para Israel. Todo Israel verdadero será salvo. Amén. ¿Cuánto tiempo? En tiempo relámpago. Aleluya. Yo le vengo diciendo en estos días a ustedes que el Señor, cuando va a hacer la obra, Él no tiene que perder mucho tiempo. Él puede hacer las cosas en un tiempecito corto o hacerla como a Él le place. Ahora imagínese usted, para que los gentiles hayan sido evangelizados, ha requerido estos casi 2,000 años. Pero cuando Israel va a ser salvo, ¿cuánto tiempo va a necesitar? Fíjese lo que dice Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Aleluya. Un día le va a bastar el Señor, después que los profetas hayan preparado ese pueblo, un día va a bastar para que cuando ellos vean a su Mesías, los 144,000 van a venir a la luz. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando Sión vea que Él fue el Mesías, nacerá de nuevo. Y esto va solamente a tomar un día. Oh, hermanos, entonces, ¿qué va a pasar? Será expiada la iniquidad de Israel. El cuarto evento aquí es para traer la justicia de los siglos. La justicia de los siglos es la justicia que no tendrá fin. Cuando esto sea manifestado, toda injusticia habrá terminado, porque el diablo será eliminado según Revelación 21 al 3, cuando él será encadenado. Entonces, conforme a Habacuc 2:14, la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En otras palabras, cuando el enemigo sea liquidado, el fin del pecado llegó. Amén. Entonces habrá llegado la justicia eterna. Será ya tiempo del milenio. Amén. Será tiempo del milenio cuando la justicia de los siglos se traiga o se haga manifiesta. Fíjese todas las cosas que Dios promete a Israel cuando las 70 semanas hayan terminado. Ahora usted se da cuenta aquí como todos estos eventos tienen que ser en el fin. A ver, hermano, tienen que ser en el fin porque está hablando de Israel. Está hablando de Israel para que acabe la prevaricación y concluya el pecado y expíe la iniquidad y traiga la justicia de los siglos. Tiene que ser en el fin. Y estas son las cosas que Dios se propone hacer con Israel. ¿Cuál es lo quinto? Sellar la visión y la profecía. Esto armoniza con
hasta el verso 4, a donde dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjese la armonía de la palabra. 70 semanas, y en esas 70 semanas haré esto, y también sellar la visión y la profecía. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Amén. Hermanos, es por eso que la Biblia estuvo cerrada hasta este tiempo. Aleluya. Porque la palabra de Dios tenía que cumplir. Ahí está la gente todavía haciendo sus cálculos y haciendo sus diferentes opiniones sobre la Escritura, pero han pasado por alto que esta es la edad de conocer las cosas. A ver, hermano, esta es la edad de entender los misterios de Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Daniel había visto visión y había profetizado lo del fin. Ahora el ángel había venido para sellar la visión y la profecía. Hoy, ¿qué pasa? La pueden leer, pero no la entienden. ¿Saben? Como los sellos por todas estas edades. Hoy nada más estaba leyendo uno de los hombres más doctos en las cosas proféticas, hermanos. Y cuando le abrí para ver qué decía él sobre los sellos, bendito Dios. Y decía, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que ha pasado? A este hombre no le fueron abiertos los ojos. Este hombre escribió quizás en uno de los más maravillosos de los libros proféticos que existen. Sus cuadros guardan una armonía tremenda. Pero cuando entramos en los aspectos proféticos, este hombre estaba fuera del orden. Y pone el primer caballo no sé qué cosa y el segundo también, que sí que va a pasar en la semana de la tribulación. Bendito Dios, comenzó con la primera edad de la iglesia y él no lo sabía. ¿Por qué? Hasta el tiempo del fin. Aleluya. Es en el tiempo del fin, cuando Apocalipsis 10, y aparece el Hijo de Dios para entregar al profeta de la edad el libro abierto. Amén. Dicen amén, hermano. Entonces, lo pueden leer hoy, pero no lo entienden. Pero en el fin todo sería revelado. En el fin de las 70 semanas, porque está escrito hasta el tiempo del fin. Cuando Daniel en capítulo 12, verso 8, dice que oyó, pero no entendió. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? ¿Qué le dice el Señor? Anda, Daniel. Tú tienes interés y tú no has entendido. ¿Es por qué? No es el tiempo de que tú lo entiendas. Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas. Pero no dice para siempre, sino hasta el tiempo de cuándo. Hasta el tiempo del cumplimiento, o sea, el tiempo del fin. En el tiempo del fin, ¿qué le dice? Los impíos no entenderán, pero entenderán los entendidos. Amén. Los misterios habían de ser revelados. Es lo que ha sucedido en el tiempo del fin, como nosotros somos testigos. Esta es la experiencia tuya y la experiencia mía, que la Biblia ha tomado ahora un cariz y un aspecto completamente diferente, porque estamos entendiendo los misterios que habían estado todo este tiempo ocultos. Dicen amén. Mientras ninguno de los impíos entiende, ni tampoco los religiosos organizados. Los predestinados para entender están hoy entendiendo los misterios revelados, porque está escrito que en el fin serían revelados y los entendidos lo iban a entender. Amén. Los otros no pueden ver ni entender, como tampoco los judíos pudieron ver en aquella ocasión. No pudieron verlo. No obstante que el Señor le da cifras exactas, como veremos. Le dice, desde que salga la palabra hasta que se haga esto y haga aquello, van a pasar tantas semanas y tantas semanas. Y cuando terminen estas semanas sumadas a esta semana, vendrá el Mesías. Si ellos hubieran podido guardar las cifras con exactitud y leerlas, hubieran sabido que el que estaba en el tiempo de Cristo, él era el Mesías. Pero ellos fueron
han estado en seminario y tienen tantos grados y doctorados y todas esas cosas, pero no saben la palabra para el día presente. Así que, gracias te doy, dijo el Señor, que has escondido estas cosas de estos y de estos y lo has revelado. ¿A quién? A los pequeños. ¿Por qué? Dice, así, Padre, porque así por tus ojos. Dicen, amén, hermano. Fue disposición de Dios esperar hasta esta edad para abrirle el sentido a lo que Él quiso y predestinó y escribió sus nombres para eso desde antes de la fundación del mundo. Amén. Todo lo que usted y yo hubiéramos querido hacer, brincar y saltar y hacer todo, eso no hubiera hecho jamás que Dios cambiara sus planes. Así que usted ve hoy y conoce el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia ha querido que usted lo vea. Y Él lo llama a usted que entiende el mensaje, uno de sus entendidos. Aleluya. Gloria a Dios. El mundo tiene muchos entendidos, pero no tiene uno de esta clase. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son los que entran en las profundidades de los misterios del Señor. Aquellos tienen mucha cabeza, estos tienen mucho corazón. Amén. Oh, aquellos tienen mucha educación, estos tienen mucha revelación. Oh, hay una diferencia muy grande. Aleluya. Dicen amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Finalmente, dice Él, lo último que va a hacer, dice, después de acabar la prevaricación y concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, lo último que va a hacer ungir al santo de los santos. Ahora, vamos a ver si podemos llegar a explicar aquí algo, porque al ver esto por primera vez así, ungir al santo de los santos, enseguida pues viene a la mente nuestra que es el Señor Jesucristo. Pero este ungimiento no es de Jesús, como lo parece indicar la traducción de la Biblia. ¿Por qué? Jesús ya ha sido ungido. Eso no es. ¿Recuerdan a Juan predicándole a la casa de Cornelio, Juan en Hechos 10:38? Le dijo, cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia? Cristo ya ha sido ungido. Amén. Y él, una persona ha sido ungida, y como el Señor, esa unción nunca se cae de sus hombros, permanece para siempre. Usted y yo podemos perder la unción, pero el Señor, aleluya. Amén. Entonces, Jesús es el Mesías, y Mesías tiene un significado. Sí, el Mesías significa el ungido de Jehová. Amén. Entonces, esta unción es para el fin. Entonces, ¿qué? Ungir al santo de los santos, o como otra versión dice, ungir el santísimo, es ungir el tabernáculo. Ahora usted me dice, ¿cuál tabernáculo? El tabernáculo del milenio. Vamos a buscar Ezequiel 43. Estos capítulos 40 en adelante en Ezequiel está hablando de la restauración del templo y de todas las cosas, pero esto es la restauración milenial. En Ezequiel 43, 1 al 6 dice, me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía de hacia el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la visión que vi era como la visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Chebar, y caí sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente, y alzóme el espíritu, y metióme en el atrio de adentro, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Está hablando del tabernáculo en el milenio. ¿Ve usted?
7 veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su basa para santificar. Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Ahora, fíjense, busquemos ahora en Segunda de Crónicas, el capítulo 5, y veamos aquí ahora lo que sucedió cuando la casa del Señor fue construida por Salomón. En el capítulo 5, en el versículo 13, dice: sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, cuando llegaron a esa altura de su alabanza, dice: la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, o sea, por causa de la unción, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Aquí el Señor llenó con su presencia la casa del Señor. Dios así ungió el lugar santísimo. Y sabemos que Jerusalén es el lugar santo. Entonces es en Jerusalén a donde va a estar el templo. Ahora fíjese algo en la historia. Notemos que cuando Zorobabel dedica el templo reconstruido, usted no halla en la Escritura a donde Zorobabel ungió de nuevo el templo. Él no lo ungió de nuevo. Dese cuenta de ese detalle. Cuando Zorobabel en la transmigración, después que regresan y comienza Esdras, Nehemías y Zorobabel al fin, que construyen y terminan el templo, ellos no ungen de nuevo al templo. ¿Ves? La unción primera sigue hasta el fin. ¿Se da cuenta usted? Pero el tabernáculo del milenio sí será ungido. Y esto es lo que esta porción quiere decir. Ungir al santo de los santos es ungir el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios. Israel en este tiempo del fin va a edificar un templo de nuevo. Y también Israel va a ofrecer sacrificio. Mas sabemos que cuando esto llegue a suceder, la novia se habrá ido. Esto es lo que en estos días estamos viendo. Israel no ha tenido otra victoria que esos muros. Amén. Hay algunas cosas de importancia en las victorias de Israel. Obligar a esa gente a que los deje pasar por el canal porque no los dejaban. Estamos viendo ahora, el hermano Bermúdez y yo, algunos datos que vimos de cómo Israel en su conquista en el desierto allí en Sinaí capturó unos pozos de petróleo que cubren toda la necesidad de Israel en el año. Quizás eso tampoco lo dejen ir. Pero es posible que todas esas cosas los obliguen a soltarlo. Pero ha sido únicamente Jerusalén, aleluya, la que Israel ha dicho que no va a dejar, no la va a soltar. Y cuando aquel rabino principal entró a la ciudad, dijo: hemos sellado la conquista de esta ciudad con nuestra sangre, no la entregaremos jamás. Aleluya. Así que para que usted conquiste a Jerusalén tiene que matar a todos los judíos. ¿Y quién va a hacer eso? Eso sí que puede hacer eso el Señor. Porque si no lo han matado después de 2500 años, después de 2500 años, en el 606 fue cuando usted sabe fueron esparcidos los israelitas y entregados a Nabucodonosor. 606 antes de Cristo a 1900 y pico de hoy, ya que la cuenta más de 2500 años. Y los israelitas van y vienen, brinca para allá, salta para acá, pero nadie los puede liquidar. ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto y dio promesa
promesa a Abraham que su simiente sería para siempre. Y los 144,000 que están preparados en estos días, estos van a ser el último, el remanente de Dios, de su pueblo amado. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, Israel se apareja en estos días, ¿para qué? Para construir su templo, para ofrecer su sacrificio, para hacer el pacto como está escrito, con el anticristo, el príncipe que ha de venir. Pero estas cosas, cuando lleguen a suceder, dije, la novia no estará aquí. Ese tiempo es muy inminente y este tiempo será el tiempo ya final para Israel. Esto nada tiene que ver con los gentiles. Dios estará lidiando exclusivamente con Israel como nación. Así que el Señor, cuando concluya las 70 semanas, entonces el Señor habrá terminado con estas dificultades y graves problemas que Israel ha hecho. Israel prevaricó contra Dios. Israel pecó contra el Señor. Israel cometió iniquidad contra el Señor. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Va a acabar con la prevaricación. Va a concluir el pecado y va a expiar la iniquidad. Entonces Israel le va a llegar el tiempo en que va a estar otra vez en perfecta comunión con Dios. Como lo estuvo Abraham, así lo estará el más sencillo de los israelitas en el último tiempo, cuando Dios termine y cumpla en ellos las 70 semanas. Amén. Luego va a traer la justicia de los siglos, sí Señor. Va a sellar la visión y la profecía y va a ungir al lugar más santo, que es el templo de Jerusalén. Estos 6 propósitos significativos le dio Gabriel a Daniel. Fíjese, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que decimos que este tiempo profético dado a Israel es el tiempo más importante que podemos hallar en la historia bíblica, porque Dios va hasta los números precisos, y le da el tiempo exacto. Y si el tiempo nos permite en esta hora, mientras continuamos este mensaje, vamos a llegar hasta los números más precisos, y algunos de ustedes que tenga lápiz para poderlos apuntar, ver hasta dónde podemos llegar y que usted pueda captar todo lo que pueda. Quizás Dios en el repaso nos permita así entrar más adentro. Así que voy a entrar ahora en la otra parte. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo que el ángel le dice. ¿Tú quieres saber cuándo se va a acabar los 70 años de cautiverio? Bueno, te faltan 2 años de descanso, porque pronto va a ser dada la palabra para que Israel vuelva a su tierra y conquiste y vuelva a ser. Pero, Gabriel, hay algo más importante que eso. A ti debe interesarte qué será el fin de tu pueblo. Entonces, cuando el ángel le habla y le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Dije, tu pueblo es Israel. La santa ciudad es Jerusalén. Entonces Dios, por el ángel, determina aquí a Daniel toda la historia de Israel hasta el fin. Bendito Dios. A ver, hermano, ahora pese usted esas circunstancias, pese usted esa profecía, y dése cuenta que usted no puede hallar una profecía de mayor importancia en la Biblia que esta, en cuanto a tiempo y número para esta nación. ¿Se da cuenta? Le da con exactitud el tiempo. Entonces, estas 70 semanas da a Daniel, como vemos aquí en el verso 25, dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, fíjese, el pueblo
de Jerusalén en aquella ocasión también fue destruida por Tito, el hijo de Vespasiano. Vespasiano era entonces el César que gobernaba Roma. Amén. Entonces fue el pueblo romano que destruyó, bajo el mando de aquel príncipe, destruyó a Jerusalén y al templo. Ahora usted ve la analogía ahora. Otra vez tiene que ser un romano, aleluya, que va a venir a dar la orden para perseguir otra vez a Israel. Dice, en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, hasta que todo termine, y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Entonces, Gabriel aquí no solamente da a Daniel estos detalles, sino que también le da, con las cifras, le da algunos eventos de importancia que van a suceder entre lapso y lapso. Amén. Dese cuenta, 7 semanas y 62 semanas. Pero después de las 22 semanas va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y después esto y esto y esto y esto. ¿No te me entiendes? Entonces, dése cuenta cómo ahora, al entrar en las 70 semanas, nos damos cuenta cómo estarán divididas por periodos y cómo Dios se propuso hacer una cosa en cada periodo y a la letra, hasta el día perfecto, Dios cumplió su cometido. ¿Dicen amén, hermanos? Entonces, siguiendo ahora, vamos a entrar en la parte que corresponde netamente a las 70 semanas. Estas 70 semanas dadas a Daniel están divididas en 3 partes o periodos. Un primer periodo de 7 semanas. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra, etcétera, habrá 7 semanas y 62 semanas. Él pudo haber dicho 69, pero dijo 7 porque hay un periodo allí, y después el segundo periodo es uno de 62 semanas, y el tercero es de una sola semana. ¿Ve usted? Y esa una semana está cortada en 2, porque a la mitad de la semana hay otro lapso más. Entonces el primer periodo tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción también del templo, que debía comenzar cuando, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto es lo que dice aquí. Sepa y entienda que desde la salida de la palabra, o sea, desde que el hombre gobernando en la tierra donde los israelitas están cautivos de la orden de restaurar y edificar, desde ese tiempo comienza a contar Daniel, porque habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto le entiende? Ahora, si usted quiere saber exactamente cuándo fue esto, nada más tiene que echar para atrás a Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther. Busca el libro de Nehemías y en el capítulo 2, en el mes de Nisan, se cree que exactamente fue el día 14. Nisan es el mes de marzo, en el año 20 del rey Artajerjes. En una cosa más exacta, esto viene siendo el año 445 antes de Cristo. Entienda eso ahora. Entonces, en ese día, cuando el rey Ciro de Persia diera el decreto, Esdras 1, Nehemías 2, ya lo leímos, el verso 8 del mismo Nehemías 2 dice al final, y otorgómelo el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. ¿Qué le dio? La orden para buscar la madera y para que Nehemías, una vez que le había dado el tiempo calculado el rey que iba a pasar por allá, entonces el rey le dijo, anda y hazlo. ¿Está claro? Bueno, si usted quiere leer Esdras 1, también ahí puede hallar. Entonces dije, esta fecha corresponde históricamente
49 años, 7 por 7, 49. 7 semanas, y una semana tiene 7 días, 7 por 7, 49, son 49 días, un día por año. Y el tiempo nos permite, veremos cómo la Escritura proféticamente es un día por año. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel se quedó en Cades Barnea y allí mandaron a los espías a ver, y cuando regresaron habían pasado 40 días por allá? Y en los 40 días vinieron con malos informes, y Dios le dijo, un día por año. Ese es el calendario de Dios, un día por año. Entonces, una semana profética son 7 años. Proféticamente debía suceder entonces que se edificaría la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo acabamos de leer aquí en Daniel 9, el verso 25. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted quiere hallar esto cumplido, le voy a decir que busque Nehemías el capítulo 4 y los primeros 21 versículos. Usted encuentra ahí cómo los hombres estaban armados. Tenían la espada y las armas por aquí colgadas y por aquí el pico o la pala o lo que sea trabajando. Y hacían guardia. ¿Por qué? Era tiempo angustioso cuando sus enemigos, aquel Tobías y Zambalat, y todos estos nombres raros de hombres que dijeron que le iban a tumbar. Entonces, para que ellos pudieran trabajar con calma y con seguridad, había un hombre sobre el muro con la trompeta. Y ese hombre estaba en la casa, de cualquier movimiento sonaba la trompeta y la gente dejaba los corotos, y como ya tenía encima el arma, pues dejaba una cosa y cogía el arma. Y así fue como trabajaron, tiempo angustioso. Pero así Dios profetizó que debiera suceder. Amén. Así perfectamente se cumplió en 49 años, la primera semana profética, 7 por 7, 49, las primeras 7 semanas, la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Este es el primer período de las 7 semanas. Ahora, fíjense, ya entramos en las 70 semanas. Las primeras 7 semanas, Dios dijo, empieza a contarla desde que salga la palabra. Y cuando Nehemías se presentó ante el rey triste, le dice, ¿por qué tú estás triste? Ya usted sabe la historia, el capítulo 1 y el 2 de Nehemías. Ahí entonces el rey le da la orden para que vaya a reconstruir la ciudad. Desde ese tiempo, 7 semanas, 7 por 7, 49 años. El segundo período consta desde la terminación de la edificación hasta el Mesías príncipe. Vuelva atrás rápidamente y lea. Dice, verso 25 de Daniel 9. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. El segundo período son de 62 semanas de años proféticos. O sea, si usted multiplica 62 por 7, le da un total de 434 años. Esto es más o menos el tiempo que Israel estuvo sin profetas. Malaquías existió justamente desde ese tiempo más o menos. Y desde Malaquías no hubo más profetas en Israel hasta que apareció Juan el Bautista. Amén. Entonces, al fin de este tiempo, cumplidamente, apareció en la escena el Mesías. Y la cronología da la fecha el día 2 de abril del año 30 de este calendario, o sea, año 30 después de Cristo. Estamos en la edad después de Cristo. Al calcular los años desde la salida de la palabra para edificar en el primer período, y quiero ahora darles la fecha del mandamiento, es dada, como dije en Nehemías 2:1. Es el 14 del mes de Nisán, mes de marzo del año 445 a.C., que es el año 20 del rey Artajerjes. Siendo pues que son 69 semanas por 7, da el total de 483.
días serían proféticamente 483 años. Ahora, si había de ser esa cantidad de 483 años, que es la suma de 49, 7 por 7, 49, y 7 por 62, 434 años, da un total de 483 años. Ahora, yo sé que los números, algunos de ustedes no los van a guardar en la mente así, hasta menos que no los escriban, pero voy a darlos todos porque quiero que queden asentados en la cinta para los que lo van a oír. Esta cifra presenta diferencias con la cifra que hallamos en el calendario. Ahora, fíjense cuál es la diferencia. 445 antes de Cristo hasta 30 después de Cristo, que fue cuando Cristo apareció en la escena como el Mesías, suman 475 años. ¿Ves? 445 más 30, 475 años. Pero proféticamente dice que serán 49 más 434, una suma de 483. Hay una diferencia de 8 años. Si Dios no puede errar, entonces ¿a dónde vamos a hallar la corrección? Porque la profecía especifica exactamente 7 y 62. Son 69 semanas. Multiplicadas por 7, 7 por 9, 63, 7 por 6, 42 y 6, 48, 483. ¿Cuál es la razón de esta aparente diferencia? La diferencia está en los calendarios humanos y el calendario de Dios. Quizás usted y yo nada más que sabemos que hay un calendario, el calendario solar, o que es el que llaman el calendario romano, que es el que por desgracia tiene el mundo entero, exceptuando los chinos y japoneses y los judíos. Ellos parece que tienen sus propios calendarios. Pero la mayoría del mundo tiene el calendario romano o el calendario solar. Pero hay varios calendarios que han existido. El juliano, 365 días y un cuarto. El romano solar, 365 días, que es el que tenemos hoy. Y luego cada 4 años hay que meterle un día en el año bisiesto. Ustedes saben lo que estoy hablando. Hay el calendario lunar de 354 días. Así que el mundo se ha visto envuelto, según la nación y según los astrónomos y según las ideas, han tenido sus calendarios. Pero hay el calendario profético, que es el que consta en las Escrituras, que tiene exactamente 360 días, 12 meses exactos a 30 días cada uno. Ahora, ¿usted quiere hallar esta exactitud? Le voy a dar la cita para que las compare. Génesis 7, 11 al 24 y Génesis 8, 3 al 4. Ahí habla de cómo desde el segundo mes hasta el séptimo mes, el día 17, comenzaron las aguas, etcétera, y usted haya que Dios dice que fueron 5 meses, 150 días. Bueno, 5 meses, 150 días, significa meses de 30 días exactos. ¿Quiere hallar más? Para probar el calendario de Dios que es profético con 30 días al mes, 370 días al año. Fíjense, lo podemos ver en Apocalipsis 11, verso 2, y Apocalipsis 11, verso 3. Apocalipsis 12, verso 6, y Apocalipsis 13, verso 5. Allá hallamos que el tiempo que la tierra va a ser hollada, tantos meses. El tiempo que los profetas van a profetizar, tantos días. El tiempo que va a gobernar la bestia, tantos años. Y todo cumple perfectamente 12 meses, 1260 días, exactamente 12 meses por año, 42 meses por 30, 1260 días. Así que el calendario de Dios es el calendario profético, el único por el cual nos podemos guiar, porque Dios está hablando con sus cifras y no tiene que ver con las ideas de los hombres que pueden tornar las cosas al revés. Entonces,
Y un globo, usted lo ve, está inclinado, la Tierra no está como estaba antes. Entonces, un globo no lo demuestra. Y esta inclinación prueba que este es un período de transición. Aleluya. Amén. Si la Tierra estaba derecha y por lo que pasó se volvió un poquito, no significa que Dios la va a dejar así. Porque si Dios en el principio la puso derecha, tiene que volver a estar derecha. Amén. Entonces es un período simplemente de transición. Está así, pero tiene que volver a ponerse derecha. Ahora, ponerse así es lo que ha hecho que los tiempos se vuelvan tiempos locos ahora. Y todo eso está en el plan de Dios. ¿Para qué? Para que los que son suyos velen y no estén esperando en la hora ni en el día. Por eso nadie puede saber la hora ni el día porque el mundo está todo loco. Amén, hermano. Entonces Dios ha hecho esto para mantener a la iglesia verdadera velando. Pero a su tiempo Dios la va a enderezar. Los tiempos pues han sido alterados. El calendario actual es el calendario romano o solar, que se ajusta a la condición actual de la tierra. Pero el calendario de Dios es un calendario diferente. Ahora, usted podría Dios imaginarse guiándose por un calendario tan irregular como el que tenemos. Comenzamos con enero 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30, ¿y después qué? Mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30. ¿Cuándo viste usted una loquera de eso? Y cuando pasan algunos años, entonces febrero tiene 29. Usted no puede imaginarse a Dios dando un calendario de eso. Esa es invención humana. Amén, hermano. Según las escrituras, el año está dividido en 12 meses iguales. Cada uno consta de 30 días. Muchas pruebas en la naturaleza pueden confirmarle. Entonces, esta diferencia de 5 o 6 días por año entre los diferentes calendarios hace la diferencia que hallamos entre 483 años, que es lo que Dios dice, y 475 años, que es lo que los calendarios humanos están mostrando. Entonces, al hacer los cálculos, a 360 días, hallamos que los 8 años de diferencia entre 483 y 475 se ajustan perfectamente. Y ahora, ¿se tiene lápiz y papel por ahí? Voy a echarle unos números aquí para que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Porque todo esto tiene como propósito revelarnos la verdad del Señor. De acuerdo con la cronología común, los 475 años, desde 445 antes de Cristo hasta 30 después de Cristo, son años romanos o solares de 365 días cada uno, y que hay que agregarle cada 4 años un día, que es lo que llamamos el año bisiesto, cuando el mes de febrero trae 29 días. Entonces, contando desde 445 a 30 después de Cristo inclusive, tenemos 476 años solares o romanos. Si multiplicamos 476 años por 365 días, si ustedes están apuntando el que tiene número, usted va a hallar este total de días, 173.740. Ahora, a este número de 173.740 hay que agregarle el equivalente de 119 días por año bisiesto. Y al usted agregarle esto, le da el número 173.859 días. Le agregamos luego los 20 días desde el 14 de marzo hasta el 2 de abril y tenemos un total de 173.879. Ahora, tomamos esta cantidad de días según estos calendarios humanos y lo dividimos por 360 días, que son el calendario de Dios, y nos da
da exactamente 483 años con un día. Amén. Déjeme ver si lo puedo explicar. Hermano, ¿lo sacó ya? Eso es perfecto, hermano. Hay que ver que el número de días es perfecto. El mundo da 475 años. ¿Eh? Pero Dios dijo, son 483. Ahora, Dios no puede fallar. Él dio las semanas exactas. Entonces, decimos que tomamos esos 475 años y los multiplicamos por los 365 días que corresponde a esos años, o sea que esos años tienen 5 días más largos que el año de Dios. Entonces se acortan los años y se alargan los días en el año. Hay 119 días porque son los que hay que agregarle por cada año bisiesto. ¿Ves? Cuando usted le agrega luego los 20 días que van de marzo 14, que fue cuando fue dado el decreto, el mes de Nisan, hasta el 2 de abril del año 30, que fue cuando Cristo se manifestó como el Mesías, entonces al agregarle los 119 a los 20 días, da exactamente el número de días que dividiéndolo por 360, que es el año de Dios, da exactamente los 483 años más un día. Aleluya. Mire, hermano, este es asunto de darse cuenta cómo Dios está haciendo esos números tan exactos. Aleluya. Amén, lo dio cuenta. Bueno, entonces son los días, años exactos de las 7 semanas, más las 62 semanas, que son igual a 69, 7 y 62, multiplicadas por 7 dan 483. Entonces todo señala que las 69 semanas de Daniel terminaron el 2 de abril del año 30 después de Cristo. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Por qué? Porque Dios no puede errar. Amén. Hermanos, la gente que se ríe de la Biblia y que habla del libro de Daniel como un libro de locos cuando empieza a hablar de las estatuas y de todas esas cosas, dicen que el libro de Daniel es un libro, se sabe, de mitología y de cuentos y de cosas, invenciones. Pero si hay un libro que en verdad envuelve unos misterios proféticos tremendos, es el libro de Daniel, que está en armonía perfecta con el libro del Apocalipsis. ¿Está claro? Entonces, hallamos pues que estos dos primeros periodos cuadran perfectamente en el plan profético de Dios. A los 49 años, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos. 7 semanas por 7 son 49. Al final de las 62 semanas más las 7, como dijimos, 434 años, apareció en la escena el Mesías como Dios dijo que iba a aparecer. Dice, entiende que desde la salida de la palabra, desde que el rey diga, vaya y construyan a Jerusalén, hasta que aparezca el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Oh, hermano, son 69 semanas perfectas. Estas dos cifras juntas dan perfectamente las cifras desde la salida de la palabra por Ciro, cumpliéndose fielmente la palabra profética del Señor. Sinceramente, entonces, ¿cuántas semanas tenemos? Dios, 70 semanas están determinadas en su pueblo. Y entonces Israel dio las 7 por 7 y dio las 62 por 7. Así que ya ha visto las 69 por 7 y cuando el Mesías apareció, Israel había cumplido 69 semanas de las 70. Amén. Ahora, ¿a dónde estamos? Como Dios está lidiando con Israel, entonces sabemos que a Israel solamente le faltaría, ¿cuánto? Una sola semana. Entonces, ¿qué de esa otra semana? Es la cosa que vamos a ver si entramos en ella ahora. ¿Qué de esta otra
ver con la construcción o reconstrucción y edificación de lo que él dijo cuando saliera la palabra. ¿Ves? Por eso, cuando dice 7 semanas y 62 semanas, tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo está procurando separar. El primer periodo tiene que ver con la reconstrucción, pero el segundo periodo tiene que ver con la aparición del Mesías. Ahora decíamos, si los israelitas hubieran sacado los números que nosotros tan fácilmente estamos sacando ahora, pero que nos son más difíciles porque hemos tenido que saber de donde sacamos esto, el hombre de donde yo lo saqué y de donde el profeta lo sacó, son hombres que estuvieron estudiando todos esos calendarios para llegar a eso. Pero ellos tenían sus días. Es como si a nosotros se nos dijera, bueno, usted quede para atrás hasta 1914 cuando la guerra. Podemos seguir un calendario desde el comienzo del siglo para acá y hallar todas las cifras con exactitud. Así que a ellos era fácil si ellos en verdad hubieran tenido los ojos para ver. Pero Dios los secó. Por eso ellos, aunque lo hubieran buscado, no lo hubieran podido hallar. Entonces, habiéndose cumplido en ellos esas 2 semanas, esos 2 periodos, 7 más 62 son 69, diciendo que son 70 semanas, repetimos, ¿qué de la otra semana? Porque son 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. Los planes de Dios tenemos que decir que son diferentes de los nuestros en todo, especialmente cuando son dados proféticamente, porque son un misterio con Él, con Dios. Misterio que Él revela cuando Él cree conveniente o oportuno. Y en una expresión profética, Dios puede separar eventos de siglos y de miles de años, de saber. Por ejemplo, en Lucas 4, 18 al 19, el Señor está dando su mensaje inaugural allí en la sinagoga. Y Él comienza a decir, así está escrito. Cuando leyó el libro, le dieron el libro al ministro y lo leyó. Dice el Señor es sobre mí por cuanto me ungió el Señor para esto y para esto y para aquello. Y me dice que el Señor me ungió para predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro y se lo dio al ministro. Pero si usted busca en Isaías 61, donde está esa profecía, ahí continúa enseguida. ¿Y qué dice? Dice, para predicar el año agradable del Señor y día de venganza. Parece que la cosa estuviera junta, pero el año agradable del Señor era el tiempo de la predicación del Mesías. Y el día de venganza es el día de la tribulación. Mire qué diferencia. A ver, fíjense usted, 2000 años en una sola frase porque es profética. ¿Lo entiende usted? Le leí no hace mucho a usted Zacarías 13:7 con Mateo 26:31. El Señor le dice, heriré el pastor y serán esparcidas las ovejas. ¡Puchum! Cierra la boca y no dice más nada. Pero va usted a Zacarías y dice, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Israel iba a ser esparcido en el año 70, cuando después de 30 años de haber dado muerte, o 40 años después de haber dado muerte al Señor Jesucristo. ¿Se da usted cuenta? Después de darle muerte a Él. Pero Él dice, voy a tornar mi mano sobre los chiquitos. ¿Cuáles? Los 144,000 en este tiempo. ¿Se da cuenta usted lo que le estoy diciendo? El Señor, hermano, cuando habla, Él no tiene que explicar sus cosas, Él habla y Él mismo por eso Él es su propio intérprete. Y la interpretación de Dios es el cumplimiento de su palabra. No es lo que usted puede girar y darle vuelta, es lo que Dios dice. Dicen amén. Entonces, esto explica la separación de 2 enormes eventos. Entonces, esto es más o menos lo que Dios hace con las 70 semanas, especialmente con la semana 70. Su final cumplimiento tiene casi 2000 años desde que fue tronchada esa semana. ¿Ve usted? Porque una vez cumplida la semana 69, luego se abre el paréntesis gentil a la mitad de la semana 70. Ahora, se abre con la fiesta de Pentecostés, cuando la iglesia de los gentiles comienza. Y ya Dios dejó de lidiar cuando Israel dijo, no lo queremos, crucifíquenlo.
ministerio del Señor Jesucristo abrió la semana 70. Amén. Ahora, yo estaba en esta tarde dándole un poquito de vueltas, porque algunos de los historiadores, y esto para los pastores más que todo, algunos de los historiadores, la fecha del 2 de abril del año 70, se la adjudican como el día en que el Señor entró triunfante a Jerusalén. ¿Ves? Ese día, ¿qué fue día? Fue día domingo. Ahora nosotros sabemos que el Señor, para que cumpliera 3 días y 3 noches debajo de la tierra, ¿cuándo iba a morir? Tenía que morir ¿cuándo? El miércoles. Amén. Domingo, lunes y martes, ahí está, a la mitad de la semana, tronchado. Así que si lo quiere tomar como los 3 años y medio, tómelo. O si a Dios le place, porque reveló el profeta que son 3 años y medio, o sea que la primera semana, el Señor fue cortado a la mitad de la semana. Y a la mitad de la semana son 3 días y medio literales. ¿Y cómo obliga usted a Dios a que cambie sus planes? Si él quiso decirlo así para enredar todo el mundo. Amén. Así que si usted quiere tomar que el día en que él se presentó fue en la semana cuando ya iba a ser crucificado, y entonces nada más que le quedó media semana de vida, para mí se cumple proféticamente. ¿Ustedes me han entendido? Amén. ¿Ustedes me han entendido? ¿Ustedes me han entendido? Voy a ver si le explico otra vez. El Señor, según los historiadores y la cronología, cuando se cumplen los 483 años, es el día que el Señor entra en su entrada triunfal. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo le adjudicamos 3 años y medio de ministerio? Porque están metidos entre las 69 semanas. ¿Me entiende usted? Si eso fuera así, decimos nosotros ahora. ¿Lo entendió ahora? Decimos ahora lo siguiente. Que el Señor en ese día se cumplía y dice, después de las 62 semanas más las 7. ¿Saben? Entonces, ¿qué pasa? Él entró triunfante un día domingo. ¿Cuándo fue muerto el Señor? A la mitad de la semana. ¿Saben? ¿Lo entienden ahora? Él murió, lo mataron a la mitad de la semana. Si lo mataron a la mitad de la semana, ahí está la mitad de la semana cumplido. Si quisiéramos tomarla literal. ¿Cuánto me entienden? Entonces, el ministerio del Señor abre la semana 70. Pues si lo tomamos en el tiempo que duró, fue aproximadamente 3 años y medio. Esto representa la primera mitad de la semana 70 cumplida. ¿Por qué? ¿A quién vino el Señor Jesucristo? ¿Vino a los gentiles? No. Los griegos querían que él fuera. Él le dijo no. Yo no he venido sino a quién? A las ovejas de la casa de Israel. Así que él vino a los suyos y ministró con sus discípulos a los suyos. ¿Qué le dijo a los discípulos? A casa de gentiles no vayáis. Amén. Así que el Señor vino y ministró fue a los judíos. ¿Cuánto lo entienden? Así que entramos en la semana 70. ¿Qué es lo que falta? Falta apenas la mitad de la semana. O sea que para Israel lo que le falta es un periodo de 3 años y medio, que concuerda con el tiempo que los testigos durarán ministrando a Israel. Apocalipsis 11:3. Ese es el tiempo cuando Dios va a comenzar a lidiar con Israel. Ahora lo que está esperando es la trompeta, reuniéndolo para acá y reuniéndolo para acá. Pero va a llegar el tiempo cuando va a sonar la séptima trompeta. La séptima trompeta es cuando Dios va a bajar en los 2 testigos, como bajó en el profeta para nosotros, y va a comenzar a lidiar con Israel. Y los 2 profetas que son profetas de Dios con palabra de Dios, aleluya, ¿qué van a hacer? Ese es el tiempo de Dios lidiar con Israel, porque Dios siempre ha lidiado con Israel como con profetas. Amén. Entonces, este es el tiempo que concuerda perfectamente. Es el mismo tiempo que los gentiles hollarán la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 11:2. ¿Ves? Y ya usted sabe la explicación de esto con Lucas 21:24. Lucas 21:24, el tiempo ha sido cumplido, usted lo sabe. El tiempo ha sido cumplido. Pero es el tiempo en la cual Jerusalén ya no sería más gobernada por gentiles. Porque Israel tenía que ser nación en su tierra con el dominio sobre Jerusalén completa para que de Jerusalén
Jerusalén vuelva a ser no tanto una nación religiosa como una nación espiritual. Hay una diferencia en eso. Hay gente religiosa, pero hablando de espirituales verdaderos, hay una diferencia muy grande, usted lo sabe, ¿no? Amén. Esto es lo que es. Entonces Israel tenía que llegar a ser ahora una nación espiritual para que Dios comenzara a lidiar con ellos. Lucas 21, 24 es el tiempo de los gentiles cumplido para hollar a Jerusalén, gobernándola. Y eso ha sido cumplido en la semana del 5 al 10. Pero es también el tiempo, fíjese usted, el tiempo de los 3 años y medio que decimos que le faltan a Israel, es el tiempo que los testigos van a estar con ellos, es el tiempo en que los gentiles van a hollar la ciudad, pero es el tiempo también en que va a durar el anticristo con el poder del dragón y de la bestia haciendo estragos, como está en Apocalipsis 13:5. Ahora, no es de la casualidad que la bestia va a estar, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Apocalipsis 13:5, luchando ¿contra quién? Contra el remanente de Israel. ¿Está claro? Es el tiempo en que ellos van a hollar la santa ciudad 42 veces. Y es el mismo tiempo en que Dios tiene allí para hacerle frente a la bestia, al dragón y a todos estos demonios, sus 2 testigos. Un tiempo igualito. Amén. ¿Ve usted? Esto es lo que falta a Israel proféticamente. ¿Cuándo va a comenzar? Este es asunto con Dios. Sabemos que cuando comience Dios a lidiar con Israel en estos 3 años y medio, ya la novia se fue. Amén. La novia se habrá ido. ¿Cuánto lo entienden? Este tiempo que hago mención ya será tiempo de la gran tribulación, cuando Dios estará lidiando con Israel, con los 144,000, y purgando a la iglesia que se queda, o sea, a las vírgenes fatuas, a las vírgenes que no tuvieron el aceite. Mucha gente hoy dice, aleluya, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué no cree usted a la palabra si dice que tiene el Espíritu? Si usted no cree a la palabra ni obedece el mensaje, usted puede brincar y saltar, pero usted no tiene el Espíritu. Amén. No le parezca dura esta afirmación, pero esa es la verdad. Porque si usted tiene el Espíritu armoniza con su palabra. Y si usted brinca y salta y dice que tiene el Espíritu, pero no obedece la palabra, usted está engañado. Y la señal de que las vírgenes patas se quedaron fue por una razón: no tenían el aceite. Y usted sabe que el aceite es el Espíritu Santo. Y como la gente dice que todos los pentecostales, aleluya, porque hablan en lengua y porque ya tienen el Espíritu, pues imagínense cuántos pentecostales, la novia no serían poquitos como dijo el profeta, sino que serían millones. Pero mucha gente cree que tiene el Espíritu, que el Espíritu no es que usted sienta el frío y el calorcito y el brinco. El Espíritu es que usted obedezca la palabra. Y hermano, si el Espíritu fuera eso, de que usted sintió el fresquito y sintió y bailó en el Espíritu y dijo aleluya, y interrumpió el culto porque bendito Dios, yo tengo tanta bendición y no me dejan. Entonces, ¿cómo se sabría cuál es el Espíritu verdadero? Porque usted dice que lo tiene y el otro dice que lo tiene. Uno obedece la palabra y el otro es enemigo de la palabra. ¿Cómo sabríamos quién es el que lo tiene? ¿Qué confusión nos vendría? Pero para eso vino el profeta. Aleluya. ¿Y cómo lo sabemos? El que tiene el Espíritu obedece la palabra. Aleluya. Tan fácil que es entenderlo. ¿Lo entiende usted? Gloria a Dios. Entonces, fíjese, la iglesia en ese tiempo va a ser purgada. Los 144,000 estarán allí también, pero no los van a poder dañar, porque el Señor los va a sellar con su Espíritu. No sabemos cómo van a pasar el milenio. Se supone que van a morir, pero esta gente va a estar allí firme y no van a poder hacerlas doblegar a la bestia. Pero los 144,000 judíos van a pasar para reinar en el milenio con la novia. Israel, que vino de Abraham, el Señor dijo, Abraham mi siervo. Los israelitas son 100
Armagedón. Luego en el capítulo 19 del Apocalipsis, él regresa con su novia para implantar el milenio, atar al diablo por ese tiempo. Estos acontecimientos, dése cuenta de esta mitad de la semana 70, son posteriores a la vida de la novia aquí. O sea, que todos estos acontecimientos de Israel en la semana 70 o en el final de la semana 70 son cosas que cuando comiencen a suceder, la novia ya no estará aquí. ¿Usted lo entiende? La razón de este mensaje es para que conozcamos las cosas, pero nosotros no vamos a ver nada de eso, porque ya nos habremos ido. ¿Cuántos creen que se van? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la novia no verá ninguno de estos acontecimientos, aunque por revelación ya los conoce. Todas estas 70 semanas de años corresponden exclusivamente a Israel. Entonces, si estamos viviendo los acontecimientos actuales, ¿cuán cerca está lo que estamos esperando? Amén, hermano. Las negociaciones para el pacto están en marcha. Aquí nada menos en el periódico de hoy, coincidencialmente, el Papa se va a Turquía el día 25 en visita de 2 días para hablar con Atenágoras. ¿Sobre qué? Sobre Jerusalén. ¿Por qué no hablaron sobre eso cuando estaban los árabes allí? ¿Sabes? ¿Por qué no hablaron cuando los árabes? Es ahora, porque ahora es el tiempo. No había manera de poder ellos tener una razón para hablar. Este es el tiempo de Dios, que Él les permite a ellos hacer eso. Así que a qué vaya, va a hablar con Atenágoras, como les decía esta mañana, el Papa de la Iglesia Ortodoxa. ¿Ves? Y ustedes saben que en enero del 64 se reunieron en Jerusalén y se abrazaron, se dieron este abrazote, se besaron y todo, y rezaron el Padre Nuestro y dice, ahora somos uno. Hermanos y hermanos, tanto tiempo alejados, llorarían sus lagrimitas ahí. ¿Ves? Y ahí están, ahora son uno. Ahora acaba de enviar el Papa su ministro plenipotenciario con poderes y autoridad, habló con Israel, no se sabe qué dijo, pero regresó con una noticia que ha halagado el Papa, y el Papa dice, bueno, debe saberlo mi hermano, y voy allá a decírselo. A ver, y esa es la razón de esta visita. ¿Ves? Se dijo que las autoridades israelíes informaron al enviado del Papa que convendrán solo el control internacional de los santos lugares. La visita a Turquía será el viaje del Papa, ¿ves? Que vaya después que ha recibido el informe sobre la internacionalización de quién, de Jerusalén y no solo de los santos lugares. Fíjense ustedes, ¿no es? Ellos quieren gobernar a Jerusalén y hacer una ciudad internacional, pero Jerusalén dice que ella va a dominar el lugar. ¿Qué es lo que eso va a hacer? Eso va a preparar o a permitir que se cumpla Apocalipsis 11. ¿Cómo? La ciudad va a seguir siendo hollada. Todos los cultos esos allí, cultos idolátricos, son los altos a Baal. Eso va a seguir en Jerusalén, va a seguir siendo hollada. Porque cuando los reyes verdaderos de Israel entraban y conquistaban, o tomaban posesión después que otro rey había tenido esos altos a Baal y esos ídolos, venían y liquidaban toda esa cosa y la limpiaban, porque así tenían orden de Dios. Pero Israel en esta edad no la va a hacer, sino que va a permitir que sigan ahí con los cultos de idolatría, como los ortodoxos y los católicos y los evangélicos y los musulmanes. Todos van a tener sus cultos ahí, van a estar hollando, pisoteando el lugar santo que fue la morada de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que todo esto va a suceder. Ahora, démonos cuenta de esto. Dije ya que la novia no va a ver esto. Los planes para la construcción del templo también están en proyecto.
otro tiempo jamás hubieran podido hacerlo. Porque la religión católica romana con sus ídolos no tiene nada que ver con la fe de los judíos, que son contrarios. Como ya vimos por la escritura en Ezequiel 33, el Señor desarraigó, 36, el Señor desarraigó los ídolos de Israel. Ya nunca jamás será un pueblo idólatra. Por eso, ni los protestantes quebrando el primer mandamiento y haciendo 2 y 3 dioses de uno solo, ni los católicos quebrantando el segundo, haciendo muñecos y cosas de eso, por ninguno de esos dos lados pueden nunca jamás convertir a Israel. Amén. Unos quebrantan el primer mandamiento y otros quebrantan el segundo. Partir un Dios en 3 pedazos y dárselo a Israel, mejor hay que comer puente, por otra cosa no lo puede ser. Amén. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Aleluya. Y que Dios se revele y se manifieste en muñecos y muñecas hechas con las manos. Israel tiene suficientes ojos para saber que esto es una mentira del diablo. Amén. Aunque los que se llaman cristianos en esa clase crean y lo veneran y le prendan velas y le recen y lo pongan con la cabeza para abajo cuando llueve y con la cabeza para abajo la muchacha cuando no tienen novio. Toda esa partida de povería y abominación a Dios. Israel creer en esas tonterías. Jamás. No puede. Israel ha sido limpiado de eso. Entonces viene la construcción del templo. Ya ustedes saben ya la noticia ya. Amén. Y después vienen ¿qué? Los sacrificios. Entonces, siendo que el profeta dijo que la novia no vería estas cosas, ya la novia se habrá ido, ¿a dónde estamos? Amén. La resurrección, hermano, puede ocurrir cualquier momento. Porque ya el pueblo de Israel, lo que le faltaba regresar y conquistar a Jerusalén ahora después de 19 años, ya está. Ya Israel está preparado para que el Señor se le revele. Hermano, eso es lo que visiblemente estamos viendo. Ahora, ¿qué de lo invisible cuando lo que estamos esperando tiene que venir antes de que esto suceda? Amén. Ahora, si hay algo que seguramente vamos a ver, es la resurrección. ¿Por qué? Aleluya. Porque con ella viene la unción sobre la novia. Con ella viene la manifestación de los hijos de Dios. Con ella viene la palabra manifestada. Con ella viene la cabeza que se va a unir a todo el cuerpo que es Cristo. Con ella viene la mente de Cristo a la novia. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Hermanos, ¿a dónde estamos? Con la resurrección, el terremoto. Ay, entre paréntesis, me apareció, como le decía, una hoja, como digamos, no es multigrafiada, sino copia fotostática, de una hoja de un periódico que llaman en inglés el Enquirer. Y ese periódico publica esto así como usted lo ve, con esos títulos, ese mapa de carretera, esa rajadura aquí en la tierra y esos 2 hombres ahí. Estos 2 hombres fotografiados son 2 científicos. Fíjese lo que dicen aquí en el encabezamiento. Muerte repentina está esperando a millones de americanos. Están amenazados por un gigantesco terremoto que puede venir sobre ellos cualquier minuto. Un terremoto que será miles de veces más poderoso que cualquier bomba atómica. Esta es la advertencia que el periódico Enquirer recibió de oficiales norteamericanos en las personas de Louis Pasteur y Juan o John Healy. Uno muy preocupado y el otro procurando dar unos consejos. Ahora voy a leerles aquí, porque esto está todo dentro del negocio este. Voy a leerles aquí algunas cosas simplemente para que vea a dónde estamos los de la novia y qué es lo que estamos esperando. Uno de los científicos le dijo al reportero del periódico este: nuestros descubrimientos nos muestran de que un terremoto está preparándose para explotar
paréntesis, fue unos días después o antes de ser derramado el Espíritu Pentecostés. Se me había olvidado decirles eso hace mucho tiempo. En el año 1906, en San Francisco, ustedes recuerdan de un gran terremoto que la historia registra. Eso fue unos poquitos días antes o unos poquitos días después del derramamiento del Espíritu allí en la calle Azusa en Los Ángeles. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Bendito el nombre. Oh, hermanos, yo no sé si tengo por aquí las fechas exactas, porque yo recuerdo que la apunté, y ese dato me lo dio en el viaje anterior el hermano Coleman, pero yo no puedo recordar si tengo la fecha por aquí donde él me dijo eso. ¿Eh? Ah, mire, aquí está, hermano. Dice que en el mes de abril de 1906, con el derramamiento de la calle Azusa, 4 a 7 días después, vino el terremoto de San Francisco. Por algo Dios guardó el pastorito. Amén. ¿No le decía yo a ustedes que estando aquí es donde Dios procura recordar las cosas? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, cuando esto sucedió en el 1906, dice, el terremoto mató a 500 personas y causó 2 billones, o sea, 2.000 millones americanos en daños. Dice, pero el nuevo temblor será, fíjese, será muchos miles de veces más poderoso. Y dijo el hombre, si llegara a suceder mañana, no habría ni advertencia ni nada. Fíjese, no habría tiempo para preparar al pueblo ni para resistir la devastación que va a producir. No habrá tiempo para evacuar nuestras ciudades. El gigantesco terremoto puede suceder con terrible precipitación sin advertencia un día o una noche. Cuando suceda, dice, va a tumbar edificios, va a tumbar puentes, va a comenzar enormes fuegos y va a dejar detrás de sí una estela de devastación, terribles males y posiblemente una extensión por toda la tierra, hablando de allá, de enfermedades peligrosas. Bueno, él dice que eso es, pero nosotros sabemos que gran parte de eso es puchún al mar. Allá se va a purificar completito. Amén. Ahora dice más. Un temblor no hace mucho, en junio 27, estremeció a la comunidad de Parkville. Por cierto, uno de los lugares por donde yo pasé de regreso ya para acá en California. Dice, ¿y qué hizo? Rompió las calles, las abrió las carreteras, las cercas de los hogares, las movió de lugar y cambió el lugar, la posición del terreno, y tuberías debajo de la tierra las dobló. Dice, una cosa que preocupa a los científicos es una reciente posición que está tomando el área de San Francisco, y es que en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha estado muy queda, sin moverse mucho. Y dice este hombre, esto puede significar una situación más peligrosa. ¿Qué? Porque la tierra por debajo sigue creando energía y la está almacenando debajo de la superficie. Es como una cámara de gas, la va llenando de gas y de gas y de gas. Y cuando de repente, putum, no queda nada, dice, la quietud puede significar de que la tierra está preparando, fíjese, está preparando que sea soltada una presión y una fuerza, dice él, tremenda. O sea, que si usted sabe, usted llena una cámara de gas y la llena, pero cuando ya no
no hay línea para aconsejar ni a los ciudadanos, ni a los negocios, ni nada. Cuando venga, sálvense quien puede. Amén, hermano. Ahora, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Ve usted? ¿Qué es lo que eso va a producir? Cuando eso venga, hermano, es muy probable que, como decimos, por eso venga la resurrección. Ahora, anoche estaba acostado y me vino este pensamiento, que yo no sé si está de acuerdo con ustedes, o más con la palabra. Me vino el pensamiento que el que de la novia vea la resurrección, ya sabe que ha venido la resurrección porque ve a algunos de los resucitados. ¿Ustedes habían pensado eso, que esa persona ya no morirá? ¿Amén? Porque si la resurrección ya se ha llevado a cabo y usted es de la novia, ¿cómo va a morir? Si muere, enseguida se le da, pero es una sola resurrección, usted ya no puede morir. ¡Amén! ¿Usted lo entiende? ¡Aleluya! Entonces las balas y el plomo, eso no le va a hacer nada a usted después que venga la resurrección. Porque o no le alcanza o simplemente algo va a hacer Dios, pero no lo van a poder matar. Porque si lo matan, una vez que caiga el cuerpo al suelo, puchucho lo va a levantar de nuevo. Porque ya la resurrección se ha llevado a cabo. ¡Aleluya! ¡Amén! Oye, hermano, lo que estamos esperando que eso suceda. ¡Gloria a Dios! Entonces, pensar que en ese tiempo estamos esperando, hermano. Porque Dios está tornando a Israel y está escrito que cuando Israel vuelva a la vida será ¿qué? Vida de los muertos. Vida de los muertos es resurrección. Y si es resurrección, ¿para quién? Es para la novia. Dicen amén, hermano. Dicen gloria a Dios. Las 70 semanas de Daniel cumplidas. Falta que estos 3 años y medio, cuando entren, nosotros no estaremos en el negocio. Aleluya. Ahora, si ya todo está listo para prepararse, ¿a dónde estamos? Amén, hermano. Amén. Con estas noticias que nos acaban de dar de usted, hermano, lo que está preparando es para que haya la bomba. Se estalle. Aleluya. Y cuando se nos mueva la casa, y se nos mueva el cuerpo, y se nos mueva todo el negocio para allá y para acá, bendito Dios, es el tiempo de comenzar a decir, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entonces es cuando va a terminar la semana de Daniel. Incline su cabeza conmigo y vamos a orar. Este mensaje fue predicado un día 16 de julio del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.